Dice Mateo 24, 42 al 47, mis hermanos. Seguimos con nuestra serie de los tiempos finales, los últimos tiempos. Y el día de hoy el estudio se llama Siervo fiel y prudente. Es nuestro estudio número 6. Vamos a continuar. Recuerden que estamos dando las señales de los fines de los últimos tiempos, pero también estamos viendo qué es lo que se necesita para estar prevenidos. Recuerden que hablamos que Dios nos previene, no nos amenaza, sino nos previene. Y aquí, pues dentro de este estudio vamos a ver también qué es lo que necesitamos para poder prevenir y estar prevenidos. Dice Mateo 24, 42 en adelante al 47, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bien, mis hermanos, dentro de estos versículos encontramos un trabajo muy importante, ¿sí? Y yo lo que quiero es que entendamos que el trabajo no es para el líder, el trabajo no es para el pastor únicamente, porque dicen, bueno, el pastor se encarga de guiar a las ovejas, sí, pero también ustedes se encargan de seguir velando y de seguir trabajando. Entonces sería la pregunta, ¿cuál es el trabajo que tenemos todos los llamados para el ministerio de la Iglesia de Cristo? O sea, ¿cuál es el trabajo que tenemos? Y aquí nosotros leemos que uno de los puntos que más resaltan son velar, trabajar y estar preparados. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos estar confiados en que ya toda la gente lo sabe, o no podemos ser como aquellos siervos imprudentes o siervos infieles. Así que nosotros tenemos ese trabajo, que todos los que estén a nuestro alrededor conozcan al Dios vivo y a su Hijo Jesucristo. Ese es uno de los trabajos que tenemos, pero no por llamarse trabajo quiera decir que es algo obligatorio, sino es algo que debemos de hacer por amor. Por ahí yo no sé si ustedes han oído que dice la gente que Adán tuvo de castigo el trabajo, que el trabajo es un castigo. No, el castigo fue sacarlo del jardín del Edén. Mas, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, leen perfectamente todo lo que es la escritura del principio de Génesis, vemos que desde que Dios creó a Adán y a Eva, le dio trabajo a Adán. Le dijo que tenía que ponerle nombre a todos los animales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo que hacía Adán en el jardín del Edén y el trabajo que hacía fuera del jardín del Edén? Es que en el segundo trabajo lo tenía que hacer con sudor, con dolor, con sufrimiento por haber pecado. Y el otro trabajo que hacía Adán lo hacía con gozo, con alegría y disfrutándolo, porque vivía en el jardín del Edén y vivía en comunión con Dios. Entonces es lo mismo nosotros. El siervo fiel y prudente es el que trabaja para la viña del Señor con amor, con alegría, con agradecimiento y con gozo. El siervo imprudente o el siervo infiel no lo hace así, sino lo hace ya por obligación o por otros fines que más adelante vamos a ir viendo.
Entonces es importante que aprendamos esto para que sepamos en dónde estoy parado yo, como un siervo fiel y prudente o como un siervo infiel e imprudente, como un siervo que trabaja para el Señor por amor o un siervo entre comillas que trabaja por obligación. Todo esto tenemos que saberlo, porque si no, entonces tu trabajo que estás haciendo para supuestamente el Señor, entre comillas para el Señor, va a pasar sobre fuego y va a ser como la hojarasca, se va a quemar todo tu trabajo. De nada va a servir porque lo estás haciendo por obligación, no lo estás haciendo por amor al Señor. Así que mis hermanos, todos tenemos la obligación, tenemos el trabajo de predicar las buenas nuevas, de que la gente conozca al Dios verdadero, que conozca a su Hijo Jesucristo y que todo lo que hagamos sea porque somos siervos fieles y prudentes. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? O sea, como preguntando a la gente que lo escuchaba, ¿quién de ustedes es un siervo fiel y prudente? Y hoy vamos a ver a través de las Escrituras o a la luz de las Escrituras nuestro trabajo como vigías, como atalayas, como faros, como sal, como luz, como siervos fieles y prudentes. Si ustedes se dieron cuenta, el Señor nos habla de velad o velar, como lo hablamos acá en el español latino. Entonces, ¿qué significa, o más bien, quiénes son los que velan o están velando? Los veladores, vamos a decirlo. Y también la otra palabra es los vigías, los atalayas, los que trabajan para estar cuidando algo, ¿sí? ¿Y cuál es la labor que debe llevar a cabo el siervo fiel y prudente? De acuerdo a la Escritura, velar, estar velando, estar preparado. ¿Y cómo voy a estar velando y estar preparado si yo no he creído a lo que dice la palabra de Dios? Entonces yo primero debo de estar preparado escrituralmente para poder velar, y la segunda, que más abajo dicen los versículos, es dar el alimento a tiempo. Dar el alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento a tiempo o cómo le podríamos hablar acerca del alimento a tiempo? Si hace 2000 años o más de 2000 años, 2020 y tantos años, ya Cristo les había dicho que dieran el alimento a tiempo, es nunca olvidarnos de dar el alimento de los tiempos finales. Porque yo les puedo hablar de salvación, pero ya son salvos. Ya puedo hablarles también de reconciliación con Cristo. Ya muchos ya se reconciliaron. Pero dentro de todo lo que tengo que dar o todo lo que tenemos que enseñar, también es que un día Cristo volverá. ¿Y cómo vamos a saber cuándo Cristo viene? A través de las Escrituras, a través de la higuera, a través de las señales del fin de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que dar el alimento porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Pablo, si ustedes leen las Escrituras, Pablo les decía, estén cuidándose porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pedro también se los decía, ellos murieron y no vieron la segunda venida del Señor. Quizá nosotros muramos también y no veamos la venida de Cristo, pero no quiere decir que por eso no voy a estar dando el alimento. El alimento se tiene que dar. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos, los que vienen después tienen que seguir conociendo las mismas Escrituras y sabiendo que Cristo vendrá. Yo no sé si recuerden un poco del Antiguo Testamento, si no mal recuerdo es Josías, que encontró los escritos, Ezequías, perdón, encontró los escritos y ¿qué es lo que hizo? Inició otra vez el culto a Jehová. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros no permanecemos
ahorita como vigías, como atalayas, como faros encendidos, como sal, como luz, etcétera, ¿quién les va a seguir predicando cuando nosotros ya no estemos aquí? Entonces, si nosotros predicamos la verdad, va a haber alguien que va a tomar la estafeta y va a seguir predicando esta verdad. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra labor mientras estemos en esta tierra. Entonces, mis hermanos, ¿yo cómo les voy a enseñar? Pues a través de las escrituras. ¿Ustedes cómo le van a enseñar a la gente? A través de las escrituras. Pero el trabajo tiene que seguir. Seguir y seguir, como decía el himno que acabamos de escuchar, anhelo trabajar para el Señor. No dice, tengo que trabajar para el Señor, sino que tu anhelo sea trabajar para el Señor, para Dios y para su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y todos debemos estar preparados y debemos estar preparando a los demás. Oigan o no oigan, escuchen o no escuchen, entiendan o no entiendan, se conviertan o no se conviertan, nosotros debemos de seguir preparando el camino. Porque recordemos que aquellos que no quieran nada con el Señor van a comparecer delante del trono, del juicio del gran trono blanco, y ahí van a recibir el pago por su iniquidad. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de ser ese siervo fiel y prudente del cual habla nuestro Señor Jesucristo. Porque si el siervo se duerme y no está preparado y no da el alimento a tiempo, entonces será desechado. Y no es un siervo fiel y prudente, sino es un siervo imprudente e infiel. Dice aquí en Mateo 24, 42 y 43. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Yo te hago la pregunta, no me la contestes, claro, pero pregunto, ¿cuál es la labor del siervo fiel y prudente de acuerdo a las Escrituras? Y aquí vemos que la más importante labor es velar. Velar, estar despierto. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que únicamente el Padre sabe el día y la hora del regreso del Señor. Nadie más. Entonces, si nosotros no lo sabemos, no podemos estar especulando que no va a tardarse otros 1000 años, no va a tardarse 500, no va a tardarse un año más. Nosotros tenemos que estar velando y cuidando. ¿Sí? Dice en el 43, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces esto es muy importante porque como nosotros no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar velando constantemente. Porque sería bien fácil que dijeran, ¿saben qué? Dentro de un año a tal hora va a venir el Señor por la iglesia. ¿Qué haríamos? Ahí sí nos prepararíamos, ¿verdad? Ahí sí ya estaríamos todos preparaditos, con maletas y todo, porque el Señor viene. No, el propósito es que nosotros estemos velando, que estemos cuidando, no porque la vayamos a perder, sino trabajando en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuándo y a qué hora debes de trabajar con tu salvación con temor y temblor? Siempre. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tienes que estar velando, velando, velando. Ay, no, qué aburrido, pastor. Todo me la voy a pasar velando por si Cristo viene. ¿No? Entonces, tú no eres siervo fiel y prudente, porque el siervo fiel y prudente lo hace con amor, con gozo y con alegría. El que no es un siervo infiel
e imprudente, o como lo dice la palabra más fuerte, dice son perros mudos y ciegos. Pero bueno, mis hermanos, eso lo vamos a ver más adelante. Así que, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo lo saben. Así que si no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, o el esposo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos estar velando. Oye, ¿y cuándo viene tu marido? No sé, pero yo tengo que esperarlo porque va a cenar. Me dijo, llego y voy a querer cenar. Oye, ¿y cuándo va a llegar nuestro Señor Jesucristo? No sé, pero me dijo que yo esté velando porque Él va a venir y me va a pedir cuentas. Y yo lo hago por amor. ¿Qué es lo que hicieron las vírgenes prudentes? Ellas estuvieron velando, velando, velando. Las otras no cuidaron el aceite. ¿Y qué es lo que sucedió? Viene el esposo y ellas se quedan afuera. Así que mis hermanos, nosotros debemos estar velando como lo hace un velador prudente. Porque hay veladores imprudentes. Hay una historia de un hombre que estaba de velador y llegó el dueño y le dijo, Señor, anoche soñé que robaban su empresa. Y el patrón cuidó la empresa, llegaron los ladrones, los apresaron, pero al final al velador lo corrió. ¿Por qué lo corrió si lo previno? Porque se quedó dormido. Porque soñó que iban a robar la empresa del patrón. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si nosotros nos quedamos dormidos, no vamos a entrar. ¿Por qué nos vamos a quedar dormidos? Porque no somos siervos fieles y prudentes y no somos hijos de Dios. Entonces el siervo fiel y prudente, el siervo que es hijo de Dios, siempre va a estar velando. Ahora, ¿qué significa estar velando? Significa prevenir a la gente, hablarle a la gente de Cristo, pero también significa vivir una vida de santidad. Una vida transformada, una vida cambiada. Porque si yo estoy velando, predicando el Evangelio, y no estoy velando con mi vida en santidad, pues lo único que voy a ver es cómo se van ellos al reino celestial y yo me quedo porque voy a recibir mi paga y mi recompensa por mi pecado y mi iniquidad. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que de nada me sirve tener conocimiento si no soy hijo de Dios. Podré tener todo el conocimiento, Satanás tiene todo el conocimiento, pero si no soy hijo de Dios, de nada me sirvió todo eso. Ellos van a entrar al reino celestial si les prediqué la verdad, pero yo voy a ser avergonzado y lanzado al lago de fuego si no vivo conforme a lo que digo que soy. Así que mis hermanos, eso es lo que tiene de responsabilidad el velador. Velar, no dormir, no perder de vista las cosas de valor y estar dispuesto a dar su vida por si los ladrones la quieren robar. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando venga el enemigo debemos de huir de él, debemos resistirlo a él, debemos de apartarnos de él y no caer en la tentación. Así que mis hermanos, no es nada más velar predicando el Evangelio, sino también velar viviendo en santidad y diciéndole no a la tentación. Vamos a seguir con esto. El siervo fiel y prudente también tiene la responsabilidad de no dormir y no perder de vista el tesoro que se le dejó encomendado. ¿Cuál es el tesoro que se te dejó encomendado? Vamos a hablar primeramente del siervo como pastor o como líder. Número 1, me dejó encomendado Dios unas ovejas. Me dejó encomendado Dios una novia. Me dejó encomendado Dios la iglesia verdadera. Ay, ¿te dejó encomendado 3 cosas? No, las 3 cosas es lo mismo. Me dejó ovejas, novia y también a la iglesia verdadera, que es lo mismo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Estar protegiendo, estar cuidando, estarlas alimentando bien.
Oiga, pastor, entonces si me enfermo del estómago, ¿me va a ir a ver y me va a llevar al doctor? No, mis hermanos, estoy hablando de lo espiritual, porque muchos creen que el pastor es el papá de ustedes. El pastor es el que da el alimento espiritual. El papá, el pastor, es el que cuida y da el alimento a tiempo y fuera de tiempo. ¿Que tenemos que vivir en comunión? Claro que sí. ¿Que tenemos que estar al pendiente de ustedes también? Pero lo más importante, ¿de qué me serviría que yo estuviera llevándolos al doctor cada tercer día para que los cheque el doctor si no les doy el alimento espiritual correctamente? De nada. De nada. Dios no me toma en cuenta esas obras que hago. Esas se hacen por amor a los hermanos, mas no es la obligación del pastor. La obligación del pastor es dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo, el alimento espiritual. Lo demás es ser hospedador, lo demás es la coinonía, lo demás es el amor fraternal, pero lo más importante es darle el camino de la salvación y la vida eterna. Por eso es que dice que debemos de estar velando. Velando no para ver si trabajó o no trabajó el hermano, si vivió o no vivió conforme a la palabra, sino alimentándolo espiritualmente. Porque Dios me va a pedir cuentas de ustedes. Ahora vas a decir, ay, qué bueno que yo no soy pastor, porque de esa manera yo me libro. No, mis hermanos, cada uno tenemos una labor. Las mujeres tienen la labor de guiar a sus casas, de guiar a las jóvenes, de guiar y enseñar también. Entonces, ¿qué vas a enseñar si no estás despierto, si no estás velando? Ay, el papá dice, no, pues yo ya descansé porque las llevo a mi familia con el pastor y ya que el pastor se encargue de eso. No, el papá también tiene que enseñar a los hijos y tiene que enseñar a la esposa. Ay, los hijos dicen, ay, a todo dar. Yo lo bueno es que no soy ni papá ni mamá, yo soy hijo y yo no voy a tener que estar cuidándome de estar velando. No, sí. Tienes que velar por tu salvación, por tu santidad, por tu caminar. Cada uno de nosotros somos siervos fieles y prudentes. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas. Yo te pregunto, a ti como mujer, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Hacia dónde estás guiando a tus hijos? De buenos principios no va a tener salvación tu hijo. Tu hijo no porque diga buenas tardes, días, sí, con permiso y gracias, no con eso ya salvó su alma. Tienes que preocuparte por tu salvación y su vida eterna. Lo demás es bueno, claro que sí, pero no es lo principal. Y así sucesivamente con el hombre, con el hijo, con el esposo, con el trabajador, creo que ya lo hemos hablado mucho. Así que el siervo fiel y prudente es el que vive en santidad, obedeciendo al Señor, de acuerdo a donde esté parado, ya sea padre, hijo, hermano, tío, pastor o siervo únicamente. Así que mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro en nuestra y debemos de estarlo protegiendo de los salteadores, de los lobos rapaces, protegiendo de falsos hermanos y de falsos pastores, porque se levantarán muchos y se están levantando cada vez más en estos tiempos finales. Y si el siervo fiel y prudente no trabaja en estos tiempos finales, muchos se perderán por culpa de él o de nosotros. Pregunto, ¿para qué contratarías un velador? ¿Para qué contratarías un velador? ¿O para qué se contrata un siervo? ¿O para qué se contrata un mayordomo? ¿Para qué creen que es el tener, se solicitan veladores, se solicitan sirvientes para tal casa, se solicita un mayordomo para la mansión tal? Es para cuidar los tesoros o la casa del dueño. Y en el caso del Señor, Él va a venir a pedir cuentas por lo que te dejó encargado. El reino celestial
el camino del reino celestial, la iglesia de Cristo. Yo no sé si has oído acerca del siervo imprudente. Yo no voy a hablar hoy del siervo imprudente mucho, pero sí te voy a decir que cuando se habla del siervo imprudente, habla que golpeaba, lastimaba, no les daba el alimento, hacía lo que él quería. Y no, mis hermanos, tenemos que trabajar para el Señor, para cuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos y que es de valor. La iglesia es de gran valor. La novia es digna de ser protegida y guardada. Alguien dijo una vez, un pastor dijo, tristemente muchos falsos maestros y falsos pastores ahorita en lugar de estar vistiendo a la novia, la están desvistiendo y la están convirtiendo en una prostituta. Se oyó fuerte, mas sin embargo es la verdad. Tristemente muchos que se dicen siervos o que se dicen pastores, en lugar de estar ataviando a la novia, la están desvistiendo y la están dejando que haga lo que quiera. Y cuando digo la novia es la iglesia. Espero y entendamos. Ahora, yo pregunto nuevamente, ¿para qué cuidamos y para qué protegemos a la novia de Cristo? ¿O de quién protegeríamos a la novia de Cristo? Número 1, ¿para qué la protegemos? Para que el día que venga el Señor entreguemos buenas cuentas. Yo te pregunto, ¿tú quieres entregar buenas cuentas o quieres entregar malas cuentas? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando venga el Señor? ¿Qué le vas a decir que hiciste con lo poquito que te dejó o con lo mucho que te dejó? Porque a muchos les dejó poco, pero a muchos también les dejó mucho. ¿Qué es lo que le vas a entregar al Señor? ¿Qué cuentas le vas a entregar? Primeramente, tu vida. ¿Qué cuenta le vas a entregar al Señor de tu vida? Y tú no vas a poder decirle, Señor, es que yo no fui bien alimentado. Has sido bien alimentado. Has sido bien enseñado. Así que no vas a tener el pretexto de que a mí el pastor no me dijo, a mí el pastor no me enseñó, a mí el pastor no me exhortó, a mí el pastor no me disciplinó. Tú has tenido el alimento. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué cuentas le vas a entregar al Señor cuando estés delante de Él? Primeramente de ti. Segundo, de tu esposo, de tu esposa. Tercero, de tus hijos, de tus hijas. Cuarto, de la obra o la labor que el Señor te puso en tu casa y en la congregación. Y así sucesivamente, todo te va a ir preguntando uno por uno. Si no has leído la palabra de Dios, dice que en el tribunal de Cristo se abrirán los libros y seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Todas. No vas a perder la salvación si eres salvo. Pero de todos modos vas a ser juzgado también en el tribunal de Cristo, conforme a lo que hiciste como siervo. Y si no estás inscrito en el libro de la vida, también vas a ser juzgado, pero vas a ser lanzado al lago de fuego. Por eso es que la palabra de Dios dice en el 42 al 44 de Mateo, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es la siguiente palabra que encontramos aquí aparte de velar? Estar preparados. Porque de nada me sirve estar despierto toda la noche si no estoy preparado con el arma que voy a utilizar para defender a aquellos que vienen a querer minar o a querer acabar con el rebaño. Yo no sé si sabes o te acuerdas de tiempos pasados que usaban vara, cayado, honda. O sea, tenían con qué defender a las ovejas. Nosotros ahora ya no necesitamos ni fusil, ni cañones, ni bomba atómica para defender a las ovejas, pero sí tenemos que conocer las escrituras.
Con las escrituras defendemos cualquier falsa doctrina. Las escrituras son el arma que nos ayuda a defender a cualquiera o de cualquiera que quiera venir a enseñar falsa doctrina y llevarse o robarse las ovejas. Oigan lo que dije, las ovejas, porque las cabritas sí se van a ir, pero las ovejas no se van. Las ovejas se quedan en el rebaño, las ovejas se quedan en el aprisco, las ovejas se quedan en la majada, porque ahí es donde se guardan, se cuidan, se protegen. Ah, pero la cabrita brinca y se va para acá, se va para allá, se va a todos lados menos al lugar donde debe de estar. Pero le damos gracias a Dios que siempre va a haber un aprisco en cualquier lugar donde se dé el alimento a tiempo. Así que una de las responsabilidades también del siervo fiel y prudente es estar preparados. Estar preparados. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a mantenernos alertas, vigilantes y estar preparados para su segunda venida. Tenemos que estar alertas. De nada nos sirve quedarnos toda la noche en la atalaya o quedarnos toda la noche en el faro si no estamos preparados, si no estamos despiertos. De nada. Hay mucha gente en ese tiempo de los faros que tenían que tener encendida la lámpara. No eran focos. Ahora ya hay luces LED y focos y no sé qué tanto, y la lucecita siempre está encendida. Qué bueno, pero antes era una luz literal, una vela, una veladora, una lumbre. No eran focos y tenían que estar atizándole para que siempre estuviera encendido el faro, porque no sabían cuándo iba a pasar un barco o cuándo pasaría alguien que estuviera perdido, y gracias al faro podían llegar con bien a la orilla del mar. Entonces, mis hermanos, nosotros somos ese faro también que debemos de tener encendido siempre. ¿Y qué es tener el faro encendido? Es estar velando, vigilando, estar preparados, conocer las escrituras, vivir las escrituras, caminar conforme a las escrituras. Así que, mis hermanos, este regreso del cual hemos estado hablando durante 5 estudios, y este es el 6º, va a ocurrir de manera inesperada. Nadie sabe cuándo regresará, y un vigilante no puede estar desprevenido, ni adormilado, ni confiado. En el versículo 43 vemos que nuestro Señor Jesucristo compara su regreso con la llegada de un ladrón a una casa. ¿Y por qué el Señor Jesucristo comparó con un ladrón que llega a una casa? ¿Por qué no lo comparó con un perro que ladra y que descubre al ladrón? ¿Sí? Sino porque la mayoría de las personas nos preocupamos por los robos a nuestras propiedades. ¿Por qué les ponemos candado? ¿Por qué buscamos un perro? ¿Por qué buscamos un candado cada vez más difícil de abrir? ¿Por qué a veces ponemos cámaras de seguridad? Porque sabemos que el ladrón va a venir a destruir nuestro hogar. Entonces podríamos decir, ay, entonces el Señor Jesucristo es un ladrón y nos va a venir a destruir. No, mis hermanos. Lo que la palabra de Dios dice, que vendrá como ladrón en la noche. Y cuando empezamos a ver los comparativos, nos damos cuenta de que si nosotros supiéramos que va a venir un ladrón, estaríamos despiertos. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Si supiéramos cuándo viene el Señor Jesucristo, estaríamos despiertos. Pero como no sabemos cuándo va a venir el ladrón, por eso compramos las cámaras, por eso nos prevenimos, por eso estamos preparados. O gente que tiene el suficiente dinero contrata un vigilante. O en las empresas contratan veladores para que cuiden los negocios. Independientemente de las cámaras y todo, hay un velador dentro. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. No sabemos cuándo viene el Señor. Vamos a pensar que el Señor es como si fuera la venida de un ladrón. Entonces tenemos que estar preparados, vigilantes, porque no sabemos cuándo va a venir. No es un ladrón, pero es
como si debemos de estar prevenidos como si viniera un ladrón. Porque si el dueño supiera cuándo iban a llegar los ladrones, en lugar de poner una cámara o un candado, mandaría llamar a la policía y que estuvieran los policías ahí cuidando. Mas, sin embargo, como no lo sabe, mejor deja todo bien cerrado y bien cuidado. Entonces es lo mismo nosotros, mis hermanos, debemos de tener un buen candado, debemos de tener una buena cadena, debemos de tener un buen vigilante, debemos de tener una buena cámara y debemos de estar preparados, porque Cristo va a venir en cualquier momento. ¿Y qué creen? Ya no tarda. Cada día vemos que viene el amado. Cada día vemos cómo se acercan los tiempos finales. Ay, pastor, entonces ya sabe usted cuándo va a venir. Sí, probablemente en 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 100 años, 500 años, 1000 años. Esa es la respuesta correcta que te puedo dar. No, pastor, pero hora y día y fecha y todo, no lo sabemos. Por eso tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo no es un ladrón, sino que está diciendo que en las cosas terrenales que nos preocupamos mucho y las cuidamos, deberíamos de estar igual en las cosas espirituales. Yo te pregunto, ¿estás cuidando tus cosas espirituales que son de mayor precio o de mayor valor que tus cosas terrenales? Oye, ¿ya le pusiste el candado? ¿Ya le pusiste la alarma? Sí, ya se la puse, porque sí, me preocupa que me roben mi carro, mi camioneta, mi casa, lo que sea. Sí, tengo que cerrar con doble llave. Oye, ya se me perdieron las llaves. No, pues hay que cambiar las cerraduras y todo. Si nos preocupamos así, mínimo deberíamos de preocuparnos igual por lo espiritual. No te estoy diciendo que no te preocupes por ponerle alarma. No te estoy diciendo que no te preocupes por ponerle cerradura a tu casa. No te estoy diciendo que no le pongas un buen candado o una cámara. No, 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 no. Eso lo tienes que hacer. Pero el Señor dice, dale más prioridad a lo espiritual. Dale mayor prioridad o al menos dale la misma prioridad que le das a tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque muchos están más vigilantes por lo terrenal que por el cuidar a las ovejas, que por cuidar a las almas. Yo te pregunto, ¿tienes cuidado de las almas que Dios ha puesto en tus manos? Y no te estoy hablando como pastor, te estoy hablando como siervo del Señor, como padre, como madre, como hijo. Ay, no, pues que se pierda total. ¿A mí qué? Yo ya le dije y no quiere que se pierda. ¿No te duele tu hijo? ¿No te duele tu hija? ¿No te duele tu esposo? ¿No te duele tu esposa? ¿No te duele la gente? ¿De verdad, mis hermanos? Por eso es tan importante velar y estar preparados con nosotros mismos primero. Yo le decía a mi esposa, nosotros predicamos diario la palabra de Dios. ¿Cómo? Con nuestros hechos. Hasta sin palabras tú puedes predicar el Evangelio. Simplemente compórtate como hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Habla como hijo de Dios. Saluda como hijo de Dios. Mira como hijo de Dios. Escucha como hijo de Dios. No, no quiero que seas perfecto, porque es imposible que seas perfecto, pero al menos que la gente diga que eres diferente. Que eres diferente. Así que mis hermanos, el siervo fiel y prudente es el que siempre está velando, siempre tiene el faro encendido y siempre está cuidando del rebaño del Señor, principalmente de sí mismo. El siervo fiel y prudente se caracteriza por su fidelidad, por su amor, por su gozo y lo demuestra trabajando activamente en el servicio y en el cuidado de la amada hasta el regreso del esposo. Por eso es que dice la palabra que debemos de estar preparados y que debemos de velar. Porque no conocemos el día exacto de su regreso, pero sí sabemos y creemos y estamos seguros que Él vendrá. Yo no sé tú, pero yo sí creo que Él va a venir. Si todo lo que ha dicho durante todas las escrituras que conocemos
se ha cumplido, ¿por qué no vamos a creer que va a venir también? Pero tristemente hay muchos siervos o líderes negligentes que no están predicando esto porque ya se cansaron de predicar que Cristo viene. Y vámonos ahí a Isaías 56:10, mis hermanos, donde vamos a ver cómo nuestro Dios está tan enojado. Aquí habla de los israelitas que quedaron como atalayas, como siervos, como líderes, pero si lo pasamos al día de hoy, es exactamente lo mismo, mis hermanos. Dice Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Si se parece a algo de lo que tú conoces, no es casualidad, mis hermanos. Tristemente, hay muchos que se dicen pastores, que se dicen atalayas, que se dicen siervos de Dios, mas sin embargo, cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, son idénticos a ellos. Líderes negligentes, ciegos, ignorantes, mudos, perros mudos, perdón, que no pueden ladrar. Mis hermanos, esto pasó hace años, hace muchos, hace miles de años, mas sin embargo tristemente lo seguimos viendo hasta el día de hoy. La corrupción y la negligencia de los líderes de Israel hasta el día de hoy también sigue afectando a los líderes de hoy. En ese tiempo fue algo tan visible que Dios envió a Isaías para reprenderlos. Ahora lo vemos tan visible que Dios ha puesto siervos fieles y prudentes que deben exhibir o debemos exhibir a esos malos o negligentes líderes, a esos perros mudos. Y a lo mejor yo no voy a decirles los nombres el día de hoy porque ya los conocemos, ya la gran mayoría sabemos los nombres de ellos, pero mi Señor tampoco dijo nombres, mas sin embargo sí los comparó con perros ciegos, perros mudos, perros perezosos que no advirtieron el peligro. Yo te pregunto, imagínate, más bien te comento, imagínate que tú compras un perro, son los más así feos y que cuidan la casa supuestamente, y un Doberman, o yo no sé, un perro que dices voy a comprarlo porque en mi casa entran muchos ladrones y me están robando y yo quiero un perro que de veras me cuide la casa porque ya ni los candados sirven para proteger mi hogar. Y de pronto llevas al perro y entra el ladrón y el perro está dormido. O el perro se queda mudo de miedo. O el perro de verdad es un perro perezoso. ¿Qué harías con ese perro? ¿Lo desecharías? ¿Lo correrías? ¿Lo sacarías? ¿Lo venderías? O no sé, o lo pondrías en un aparador como perrito de peluche. Lo mandas a disecar. Es lo que pasa con los líderes de ahora. Gritarán muy bonito y hablarán muy bonito, pero siguen siendo perros mudos. Siguen siendo líderes mudos y perezosos que no predican la palabra, que no predican la verdad, que no previenen a la humanidad y mucho menos a sus congregantes. Estos líderes, en lugar de proteger al pueblo, buscan su propio beneficio y se entregan a sus deleites. Yo no sé si lo has visto en las televisiones, cómo ellos ostentan alhajas, ostentan poder, ostentan riquezas, pero no hablan de cómo está la iglesia.
No hablan del pecado, no hablan de justicia, no hablan de salvación, no hablan de vida eterna, hablan de prosperidad, hablan de bautismo, que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesucristo, que esto es del diablo, que debes de guardar Shabbat y que tienes que circuncidarte. Hablan de todo, pero no hablan de que estamos en los tiempos finales. No hablan de la venida de Cristo, no hablan de santidad, no hablan de pecado. Están hablando de todo, de fama, fortuna, de decreta. Tienes que decretar que esto va a ser tuyo. Mira que vas a tener riquezas, que hoy es el día agradable del Señor, porque hoy vas a empezar y vas a tener dinero y vas a tener mucho poder, y ve y pisa la mansión que quieres porque mañana la vas a tener. Y ahí van a pisar, hasta descalzos. Ahí le van a dar de vueltas al carro que van a tener y la casa que van a tener. Y la gente les cree. ¿Por qué? Porque tienen buena labia. No son mudos literales, pero sí son mudos espirituales porque no hablan la verdad. Y de verdad, mis hermanos, es triste ver cómo el pueblo está dejándose guiar por perros mudos, ciegos, son soñolientos y cansados porque no quieren hablar la verdad. En estos tiempos, mis hermanos, no se han preocupado ellos por advertir sobre la venida del Mesías. No advierten que va a haber un juicio y que si no viven conforme a Cristo van a ser lanzados al lago de fuego. No advierten de que necesitan estar inscritos en el libro de la vida. Les hablan de muchas cosas y endulzan sus oídos para la gente, pero no les hablan de la verdad. Y cuando escuchan la verdad, se enojan los mismos congregantes. ¿Por qué? Porque hablamos en contra de sus líderes corruptos. Mis hermanos, nosotros tenemos que seguir predicando el peligro inminente que está por venir. Es un peligro inminente y va a venir, mis hermanos. Y está cayendo sobre mucha gente que está muriendo sin Cristo, creyendo que es cristiano. Nosotros tenemos la obligación de seguir, o tenemos el compromiso o el deseo también y el gozo de prevenir a la gente. Porque ellos, en lugar de pastorear, están ocupados en ofrecer prosperidad, en ofrecer decretar todo. Para ellos es decretar, y para ellos no lo recibo, y para ellos tú no me puedes juzgar, para ellos tú quién eres, porque el único que me juzga es Dios. No, mis hermanos, nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Lo peor de todo de estos falsos maestros es que en lugar de arrepentirse y guiar al pueblo al arrepentimiento y la santidad, siguen predicando falsa seguridad. A mucha gente le dicen que ya son hijos de Dios. Acabas de llegar y ya te dicen hermanito. Acabas de llegar, ya te bautizaron y dicen, ya está tu nombre escrito en el libro de la vida. Mentira, el bautismo no es para salvación. Sin embargo, la gente lo cree. Les enseñan una falsa doctrina, pero también tristemente les enseñan una falsa salvación. Una salvación que no salva. Así que les venden un salvavidas ponchado. Mis hermanos, de verdad, Cristo viene como ladrón en la noche. Dice en Primera de Tesalonicenses, no vayas ahí, nada más anota los 5 al 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo ya no necesito estarles repite y repite y repite, o no les necesito estar diciendo, hermanos, busquen en las Escrituras a ver cuándo viene Cristo. ¿Saben qué? La siguiente tarea es encontrar en las Escrituras cuándo viene Cristo. No es necesario, mis hermanos. Sabemos que la venida del Señor es una venida como el ladrón en la noche. No sabemos cuándo ni a qué hora. Tenemos que estar prevenidos. Así que, mis hermanos, necesitamos prevenir a la gente de esos falsos maestros, de esos falsos pastores, de esos perros mudos, independientemente si te creen o no. Eso ya le corresponde a Dios. Pero nosotros no podemos callar a lo que el Señor nos ha enseñado.
Bien, vamos a seguir con lo del siervo fiel y prudente. Dice aquí en la palabra en Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es pues, es pregunta, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Recordemos que está hablando en parábola el Señor, pero no por eso nos está cambiando tema o enseñando otra cosa. Pero aquí en el 45, mis hermanos, es importante que entendamos que nos está hablando del alimento espiritual. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé, ¿qué? El alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento a tiempo? Yo te pregunto, ¿tú sabrás cuál es el alimento que debe de darte el siervo fiel y prudente? Yo sí te lo voy a responder. Se llama Biblia. Y vamos a decir, o quizá vas a decir, pastor, pero los falsos también dan Biblia. Ese es el gran problema, que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus siervos también, y que mucha gente cree que con leer la Biblia es más que suficiente. ¿Cuánta gente está leyendo la Biblia diciendo que ya con eso son hijos de Dios? Yo pongo este ejemplo casi siempre cuando le predicamos a gente nueva. Si tú vas en la calle y te encuentras un testamento donde dice que vas a recibir todo el oro del mundo y que solo necesitas ir con el notario para reclamarlo, tú agarras ese testamento, vas con el notario y le dices, mire, aquí dice que puedo recibir todo el oro del mundo. ¿Qué creen que va a hacer el notario? Va a escudriñar y va a checar el nombre de la persona a la que fue dirigido ese testamento. Es lo mismo con la Biblia. No porque leas la Biblia, no porque conozcas la Biblia, ya quiere decir que eres hijo de Dios. Dios va a abrir el libro de la vida y si tú no estás inscrito en el libro de la vida, tú no vas a ser heredero de los bienes que dice el testamento. Entonces, mis hermanos, el testamento no es para todos, ni el nuevo ni el viejo. El testamento es para los hijos, para sus hijos para los hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿estás inscrito en ese testamento? ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estás preparado para que tú cuando llegues veas tu nombre y puedas recibir todo? Y eso es lo que tiene que hacer el siervo fiel y prudente, entregar el alimento a tiempo. ¿Y cuál es el alimento a tiempo? Necesitas primeramente salvación y vida eterna. Si tú no tienes salvación y vida eterna, si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres hijo de Dios, no vas a recibir los bienes. Y el siervo infiel e imprudente lo que dice es nada más decreta que todo va a ser tuyo y ya es tuyo. No, mis hermanos, no se trata de decretar. Se trata de enseñar, el dar el alimento a tiempo. Y parte del alimento a tiempo es estar preparados porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Así que el siervo fiel y prudente es el que lleva un discipulado responsable, que cuida a la novia para presentarla irreprensible y sin mancha. Si yo les digo que ya son hijos de Dios, ustedes pueden decir, pues a toda edad ya estoy inscrito en el libro de la vida. No, el Señor dice, necesitas nacer de nuevo para ser hijo mío. Entonces yo te pregunto, ¿ya eres hijo de Dios? Yo no voy a decir que ya eres hijo de Dios. Tú debes de saber si verdaderamente eres hijo de Dios. Así que mis hermanos, yo te vuelvo a preguntar,
el Señor te encontrará como un siervo fiel y prudente. Tú le estás enseñando a tu familia y a tus vecinos y a la gente verdaderamente lo que tienen que hacer para poder estar inscritos en el libro de la vida. Tú incluso estás seguro que estás inscrito en el libro de la vida. El siervo fiel y prudente no entretiene, previene. Esa es la gran diferencia. El otro está entreteniendo a la gente. El siervo fiel y prudente previene a la gente. El siervo fiel y prudente no engaña, sino dice la verdad, aunque la verdad los incomode. El siervo fiel y prudente no promete que todo va a estar bien, más bien dice que en el mundo tendrán aflicción, pero que Cristo ha vencido el mundo. Mucha gente quiere llegar y recibir los bienes a cambio de nada. Es que quiero vivir mi vida loca, pero quiero también recibir los beneficios. No se puede. O cambias tu vida y le entregas tu vida a Cristo, o no eres hijo de Dios. Así que, mis hermanos, es fundamental entender que tenemos una gran responsabilidad todos los que formamos parte del edificio celestial, parte de la casa del Señor, parte de la iglesia de Cristo, parte de la amada. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tienes un trabajo y una gran responsabilidad. Si tú eres la amada, tienes una gran responsabilidad. No se lo dejes nada más al pastor, porque el pastor no va a entregar su vida por ti, el pastor no va a estar delante de ti para que tú puedas entrar. Ándele, déjela entrar, mire, déjelo entrar a él, sí, era bien bueno y daba buenas ofrendas, y mire, pues nunca faltaba la congregación. No, mis hermanos, cada uno vamos a permanecer de frente y vamos a escuchar, entra bien, fiel o al lago de fuego. Cada uno. Y nadie va a poder ni ayudarte para entrar, ni interceder para que entres. Cada uno necesita estar seguro de su salvación. Así que, mis hermanos, de verdad, tenemos que entender todo esto para que escuchemos ya después en el 46 dice, y con esto casi termino, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Espero en Dios, de verdad. Le pido al Señor que tú seas ese siervo fiel y prudente. Que tú estés velando, que tú estés preparándote, que tú seas aquel siervo fiel y prudente, que cuando el Señor venga, te encuentre trabajando, sirviéndole al Señor, trabajando en tu salvación, trabajando en la salvación de los demás, trabajando en la obra del Señor, pero por amor, por agradecimiento y no por obligación. De verdad, mis hermanos, yo no puedo estar un día, ni un día, sin estar en la comunión del Señor. No podemos. No es correcto. Si somos hijos de Dios, tenemos esa necesidad, ese deseo. Como el niño desea la leche, nosotros deseamos la leche espiritual. Y dice, cuando dice en el 47, de cierto os digo, es una afirmación, pero total, mis hermanos. Es una afirmación de la cual no debemos de tener ninguna duda. Y no vamos a trabajar para recibir los bienes o estar sobre todos esos bienes, sino más bien estamos trabajando por amor y por gozo. Porque sabemos que el Señor es digno de ser obedecido, digno de ser alabado, digno de ser amado, digno de ser exaltado, digno de todo. Y si llegas a tener una corona o el Señor te pone sobre todos sus bienes, será únicamente por agradecimiento y porque Él es el que merece todo. De verdad, mis hermanos, no echemos en poco estos tiempos finales, estas advertencias y todo lo que está sucediendo, sino
de la higuera aprended, como dice la palabra de Dios. Así cuando vemos que está brotando ya las hojas y están brotando ya los frutos de la higuera, así debemos de saber que todos estas señales que están pasando cada día es porque nuestro Señor Jesucristo no tarda. Oye, que la gente ya se está volviendo cada día peor y están matando a la gente sin misericordia. Cristo viene. Oye, que mira que ya las autoridades se están volviendo corruptas. Cristo viene. Oye, que hay rumores de guerra. Cristo viene. Oye, que se está por levantar un hombre que dice que habrá paz y seguridad. Cristo viene. De verdad, mis hermanos, todo debe de ser una prevención para saber que Cristo viene y para estar seguros de que somos salvos. Y con esto termino. Pregunto, ¿estás seguro que eres un siervo fiel y prudente? ¿Estás seguro? Y si no, Dios te está dando la oportunidad del día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos.